Quiero morir de pie como el quebracho, que no entrega su troncor de árbol duro, que exige la rudeza del hachero, venciendo la fiereza del más rudo. Muy buenos días, vamos a iniciar el ciclo C de Historia, Renacimiento carolingio, con el material que propone Dominicana. Y todos los alumnos que hacen escuela en casa, va a ser una herramienta que les va a permitir a los padres facilitar esta actividad. Necesariamente van a tener que estar presentes para poder acompañar a sus hijos en los distintos momentos del video. Pero les ahorra el tiempo del el trabajo, el estudio de todo el material que propone Dominicana. Para esta clase de hoy voy a desarrollar, por ser esta clase de hoy, algunos temas extras, como por ejemplo una pequeña introducción que vamos a hacer, donde explicamos el contexto en el cual vamos a estudiar este ciclo C, algunas normas para trabajar, y después una línea de tiempo que nos presenta de alguna forma el momento histórico en el cual se va a desarrollar el periodo C, este ciclo histórico, y después los dos temas que propone el manual, que es el plan de Dios y la cristiandad, estos dos conceptos, con algunas actividades. A modo de introducción, entonces, para que nos ubiquemos, los ciclos de historia son 6, desde el A hasta el F. En estos momentos estamos desarrollando entonces el ciclo C, Renacimiento carolingio. Cada ciclo tiene temas. En este caso, el ciclo C tiene 10 temas. Vamos a desarrollar hoy entonces el tema 1. ¿De qué forma voy a ir elaborando o trabajando? Bueno, a través de clases grabadas, como esta. No va a ser online en línea, sino que voy a subir a mi canal de católico, y ustedes recomiendo que asignen un día de la semana y un horario para generar una rutina en donde vean este video y a partir de lo que propongo o explico, poder desarrollar el tema de esa semana. Además, es conveniente llevar una carpeta en donde vaya a quedar plasmado todo lo que vamos estudiando, ¿no? Y algunas actividades también. Esto sirve para repasar y sirve para tener como documento. Y a medida que avancemos también voy a proponer algunas formas de evaluación, ¿sí? Muy bien, empecemos entonces, si no hay ninguna duda, con el primer punto, que es simplemente una línea de tiempo para ubicarnos en el momento histórico que vamos a desarrollar. Una línea de tiempo es justamente una línea en la cual hay distintos hechos trascendentes, importantes, que tienen un comienzo y un fin, y que ese comienzo y fin marcan una etapa característica de ese periodo. En nuestras vidas, por ejemplo, podemos hacer una línea de tiempo, pueden practicar una línea de tiempo de sus vidas, asignadas, por ejemplo, con la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez, y cada una de esos periodos marcados por algún hecho trascendente que implica, acá es una bisagra y comienza una nueva etapa. En la historia de la humanidad también podemos hacer una línea de tiempo. Los católicos hacemos una línea de tiempo y los que no son católicos también hacen una línea.
Una línea de tiempo católica es, por ejemplo, esta que vemos acá, donde está la creación, la redención, desde que llega nuestro Señor Jesucristo y toda la acción de la Iglesia para poder redimirnos y poder alcanzar el cielo, y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la parucía. También hay otras líneas de tiempo que van a ver en los distintos libros, manuales o van a escuchar, que son la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Acá tienen ustedes escrito en cada una de estas épocas, edades, cuál fue el comienzo. Acá yo le puse la creación, ¿no?, del hombre, para darle un tinte católico. Y el final, por ejemplo, la Edad Antigua, cuando cae el Imperio Romano, hecho sumamente significativo. Para los que no son católicos, generalmente presentan esta etapa como la Edad Media. Y ya vamos a hablar al respecto. Nosotros no la vamos a llamar Edad Media y vamos a tratar de inculcar y de imponer también, como nos impusieron a nosotros, que ese es el periodo mejor denominada cristiandad. En esta línea de tiempo, nosotros vamos a estudiar este periodo, el que es la cristiandad. Si estudiaron ya Roma, estaba en la Edad Antigua, y Grecia también, en la Edad Antigua. Muy bien, yo comenzaría también mi carpeta poniendo tema 1 y luego de tema 1 dibujando esta línea de tiempo, ¿no? Acá les pongo una plumita que quiere decir que eso convendría que quede en la carpeta plasmado, ¿no? Se puede poner pausa en el video y la dibujamos en la carpeta. Estas dos líneas de tiempo, la católica y la de los hombres. Y empezamos con otro título, ponemos Plan de Dios, y el siguiente concepto que propone Dominicano. Bueno, todos saben que es un plan. Todos alguna vez hicimos un plan. Nosotros, si necesitamos viajar de un lado a otro, hacemos un plan. Nos vamos de vacaciones. Vemos en un mapa las rutas que nos conviene, a dónde hay una estación de servicio, a dónde hay un hotel, cuánto tiempo vamos a tardar. Y así hacemos un plan para poder llegar a destino. De todas maneras, siempre tenemos algún problema o hay algo que pasa. En los planes del hombre siempre no sale todo perfecto. Dios también tiene un plan. El plan de Dios comienza con la creación del hombre y termina cuando el hombre ya logra ir al cielo o por su decisión va al infierno. El plan de Dios implica decisiones que nosotros tenemos la libertad de tomar. Y en esas decisiones nos vamos jugando a dónde llegamos, al destino que llegamos. El destino al cual nosotros llegamos lo decidimos nosotros. Dios permite muchas cosas, como por ejemplo una guerra, que es algo terrible y que nos puede parecer, por el sufrimiento que genera, cómo Dios puede permitir eso. Pero de esa guerra pueden llegar a salir muchos mártires que van al cielo. Entonces Dios permite ciertas cosas. El plan de Dios es así, porque de todo mal Dios también va a sacar un bien. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en este camino, en este plan de Dios que nos propone para ir de un lugar a otro, un camino difícil, un camino que tiene sus sacrificios. Por eso son pocos los que pueden llegar y lo pueden tolerar. Y son muchos los que prefieren este pequeño tránsito acá en la tierra, pero después eternamente, una vez que finaliza este periodo de la historia del hombre, eternamente en el infierno o eternamente en el cielo. Por lo tanto, si queremos poner una definición ya en la carpeta, en definitiva, el plan de Dios no es ni más ni menos
que la historia del hombre. Nosotros podemos escribir la historia de nuestras vacaciones, desde que salimos de casa hasta que vamos al lugar que queremos y regresamos. Bueno, la historia del hombre es el plan de Dios, es desde que el hombre fue creado hasta que va a suceder segunda venida. La historia, en definitiva, entonces, no es ni más ni menos que las acciones que nosotros vamos generando, buenas y malas, a lo largo entonces de nuestra vida. Van a llevar al cielo o nos van a llevar al infierno. Como actividad, Dominicanes nos propone pintar con distintos colores un mapa político de Europa. Lo podríamos imprimir en blanco y negro y pintar cada uno de los países con distintos colores y con una fibra negra los nombres de cada país. Y propone, que ya de acuerdo a la edad, habría que ir aprendiéndolos de memoria. Algunos más grandes, todos los países de Europa, y los más pequeños, los más importantes. ¿Sí? Como segunda actividad, hay que comparar ese mapa moderno con el mapa de la Europa del siglo V. ¿Sí? Nos dicen dominicanos que utilicemos el mapa que se encuentra en Diachrome. Y luego hacer las diferencias y similitudes, escribir diferencias y similitudes que encontramos entre estos dos mapas. Los miramos, el mapa moderno, prestamos atención, los países que hay, el nombre de los países, algunas características que sepamos de estos países, y miremos el mapa del siglo V, cuando el siglo V es justo el periodo en que cae Roma. Hay un periodo, la mitad de ese siglo, en donde Roma todavía está, y a mediados del siglo V Roma va a caer y se van a ir formando reinos. ¿Y qué relaciones entonces podemos hacer entre estos dos mapas? Acá muestro un poquito un ejemplo entonces de en la carpeta cómo tendrían que quedar estos dos mapas. El mapa de Europa actual y el mapa del siglo V. A partir de estas actividades nos pide que vayamos memorizando, ¿sí? Los podemos ir leyendo, podemos ir memorizando y podríamos practicar un poquito para ver si reconocemos algunos de los países, algunos de los más significativos e importantes que vamos a ir estudiando también a lo largo de historia. Por ejemplo, este que está acá en violeta, ¿qué país? Podemos contestar Portugal, exactamente. Este país que está acá, que está en naranja, muy importante para nosotros, ¿sí? El cual debemos tener también muchos familiares. ¿Qué país estamos hablando? España. Muy bien. Este país que está acá en amarillo, un país fundamental en lo que es Europa, ¿de qué país se trata? Muy bien, seguramente contestado correctamente la mayoría. Este país, que es el que estuvieron estudiando el año pasado en el ciclo B, ¿de qué país se trata? Por supuesto, de Italia. Este ya va a ser más difícil, seguramente. Este país que está acá con verde, país muy importante tecnológicamente, económicamente, Alemania. Y por último les propongo este país que está acá al lado, no, tengo otro más por allá seguro. Este país que está acá al lado, un papa nació acá, ¿cuál será este país? Polonia. Y por último, que acá hay un tema, ¿sí? En muchos europeos cuando hacen Europa, un continente, Europa por ejemplo, es una masa de tierra toda unida. En este caso, lo que llamamos Asia está unida a Europa. No hay dos masas de tierra separadas por agua.
Pero los europeos no querían saber nada de pertenecer al mismo continente que los asiáticos. Por lo tanto, en este lugar que están los montes Urales, decidieron que ahí terminaba Europa, porque había una montaña. Es lo mismo que nosotros digamos que somos un continente y que Chile es otro continente porque está la cordillera. Bueno, algo así hicieron los europeos. Pero esto, en realidad el continente se llamaría Eurasia. ¿Sí? Por lo tanto, esto también se lo consideró en algunos momentos también como parte de Europa. Y esta parte, este país que está acá a lo último, que es uno de los más grandes del mundo, se llama Rusia. Muy bien. Digamos, supongo que dentro de lo que hicieron un alto y estuvieron trabajando las diferencias y las similitudes. Yo acá les propongo algunas respuestas que no necesariamente tienen que ser las mismas que pusieron ustedes. Dentro de las diferencias, bueno, gran parte de lo que hoy es Europa está fraccionada en varios países que antes eran parte del Imperio Romano y prácticamente con el mismo nombre, ¿cierto? Gran parte de ese Imperio Romano antes era católico, ¿no? Y hoy la gran parte de Europa es laico, secular, digo, protestante. En el siglo V no existían países con fronteras, como los conocemos y como los vemos hoy en día, con gobiernos propios independientes, como Francia, Alemania, Italia, España. Similitudes que podemos ver, bueno, muchos países de Europa tienen como raíz el idioma del latín. Y el portugués, el español, el italiano, el francés tienen una raíz común que es justamente el latín. El derecho romano, el derecho que tenía el Imperio Romano, perdura hoy en el derecho de la mayoría de estos países europeos. Han tenido como raíz estas doctrinas de lo que está bien y lo que está mal y han perdurado hasta hoy en día. Las ciudades importantes del siglo V siguen siendo importantes hoy en día, como Roma, como París, como Londres. ¿Qué relaciones podemos hacer? Bueno, varios países como España, Francia, Italia, Inglaterra se transformaron en reinos cuando cae el Imperio Romano y luego se transforman como naciones independientes. Muy bien, esa es una respuesta dentro de las probables respuestas que pueden haber. Para los más grandes, van a profundizar y a buscar en un diccionario, en lo posible un diccionario que sea religioso, estos dos conceptos que son importantes para entender el tema que vimos anteriormente, que es el plan de Dios. El concepto de libre albedrío y el concepto de predestinación. El concepto de libre albedrío lo buscan y ponen su definición, y analizan en función y en vistas de lo que es el plan de Dios. El libre albedrío es la oportunidad que Dios le da a los hombres en decidir entre el bien o el mal. Cada uno tiene su propia determinación en todas las cosas que va haciendo en la vida. Y así vamos viendo si ese camino que Dios nos propone, que Dios nos marca, lo vamos siguiendo o nos vamos a alejar. Hubo un hombre que es una herejía que salió de la iglesia con Lutero y con Calvino, que no les gustaba esto de que cada uno tenía la libertad de decidir y que cada uno tenía que esforzarse para poder ser. Ellos prefirieron otra definición que era mucho más cómoda, que era la de predestinación. Ellos dicen que ya estamos predestinados, que Dios ya eligió y hagamos lo que hagamos, no importa, Dios ya eligió y vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. Y le agregan algo más, que es muy interesante, esto lo vamos a relacionar tal vez
más adelante cuando veamos otros temas de historia, esta teoría religiosa de la predestinación, en donde Dios ya elige a algunas personas, ellos dicen que hay algunas señales en las cuales se nota que Dios eligió a unos o a otros. Y las señales que proponen los protestantes para justificar esta teoría de la predestinación se basa en que aquellas personas que son exitosas económicamente están marcadas, bendecidas por Dios para poder ir al cielo. Por eso esas teorías después del capitalismo liberal les caía como anillo al dedo, junto con la teoría de la predestinación, para poder justificar esos abusos económicos. Y ahora pasamos entonces a otro título, el nuevo tema que se llama cristiandad. Muy bien. Acá ya podemos definir una aproximación a su concepto, ¿sí? La cristiandad es el conjunto de patrias cristianas. Eso se llama cristiandad, conjunto de patrias cristianas. Como uno, cuando se bautiza, se hace cristiano, así los países también se pueden hacer cristianos. Cuando desde su jefe y toda la política y todos los miembros y todos los integrantes de ese país son cristianos, ese país es un país cristiano. Y cuando distintos países o estados o reinos cristianos, el conjunto de todos ellos se llama cristiandad. Hubo un momento, la historia del hombre, que vamos a estudiar, se llama la cristiandad, porque la mayoría de los países de Europa eran todos cristianos, desde el rey hasta el último integrante de ese país. Todos los ministros, todos los soldados, el panadero, todos vivían en función del magisterio de la iglesia y del evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, esos países cristianos, el conjunto, todos juntos, eran la cristiandad. Y de alguna forma, cuando Jesús envía a los apóstoles, en este mapa está muy bueno porque podemos ver cómo los distintos apóstoles van llegando a los distintos puntos de lo que nosotros en ese momento también se conocía, y todos estos puntos terminaron siendo católicos. Se bautizaron y se hicieron fervientes católicos. Como por ejemplo el apóstol Santiago, que fue bordeando todo el norte de África y llega hasta España. España no era católica, era hereje, era musulmana. Así todo Santiago logró evangelizar, logró llevar la palabra de Cristo, y toda España se hizo profundamente católica. Tuvo que luchar, por supuesto que tuvo que luchar. El enemigo no se va a entregar tan fácilmente. Hay una frase de un viejo soldado que dice así: gracias a Santiago y a Jesús que lo mandó, dijo un viejo, somos católicos, dijo un viejo guerrero mientras limpiaba su espada, fuera de ello no seríamos cristianos. Si no fuera por ello, no seríamos cristianos. Vamos a analizar ahora estas dos preguntas. ¿Por qué ese periodo en el cual el resto llama Edad Media y nosotros llamamos cristiandad? ¿Por qué está mal llamado Edad Media? ¿Y por qué conviene llamarla cristiandad? Para eso es conveniente que lean, primero miren el video sobre seminarios socráticos. Habría que buscarlo en internet, que propone Dominicanes. Y leer, ya con esto me alcanza también para responder, a Alfredo Sainz,
la cristiandad, el punto 1 del capítulo 1 de la página 10 a la 13. Entonces ustedes, dentro de la carpeta del tema 1, acá está estoy dentro de lo que es el punto C, el ciclo C, y acá está el tema 1, están los 10 temas. Acá. Dentro del tema 1 tienen que leer este archivo que se llama Science, la cristiandad. Muy bien. También tienen otros 3 para leer y para ir profundizando. ¿Sí? Este es PowerPoint mío que quedó también. Pero leyendo entonces al padre Sáenz, junto con sus padres, puede haber algunas palabritas un poco complicadas. Vamos a poder contestar estas 2 preguntas. Bien, el primer punto, creo que la tengo contestada más abajo, con un repaso de lo más importante entonces de esta clase. El plan de Dios y la cristiandad. El plan de Dios, que no es ni más ni menos que la historia del hombre. Desde que el hombre fue creado hasta que termina el hombre. Eso es el plan de Dios. El plan sobre todo lo que le va a pasar al hombre desde que fue creado hasta el último hombre que va a existir. La cristiandad, ¿qué es dentro de ese plan de Dios, en un periodo de tiempo, es ese conjunto de patrias, ese conjunto de reinos, de países cristianos. Eso se llama cristiandad. Nos tendría que quedar la carpeta algo así. Como les dije, tema 1, introducción, el punto línea de tiempo y con su dibujito, el punto plan de Dios con su definición, el punto actividad, qué diferencias y similitudes, y ahí lo vamos desarrollando todo. Y por último, la definición de libre albedrío, de predestinación, la cristiandad y su pequeña definición, que le podemos dar un marquito y pintarla cortita y se la pueden marcar de forma linda que llame la atención. Y las últimas 2 preguntas, ¿sí? ¿Por qué la Edad Media está mal llamada de esa forma? Bueno, simplemente para ir terminando, lo comento así rápidamente, ¿no? La Edad Media resulta así una edad que es víctima entre 2 edades. ¿Sí? Medio es ni más ni menos que una posición entre 2 objetos o cosas que están una adelante y otra atrás. La del medio, totalmente impersonal, totalmente sin personalidad, sin relevancia, sin un nombre. Y esa actitud de denominarla justamente así, es justamente de aquellos que no son católicos y escriben la historia, y escribieron la historia terminada el periodo de la cristiandad. Cuando termina la cristiandad y tienen que escribir la historia, dicen, bueno, acá hubo un periodo que es la Edad Antigua, hubo un periodo que fue este periodo católico, y ahora empieza uno nuevo, que es la Edad Moderna. A este lo vamos a llamar la Edad Media. No le vamos a dar un nombre cristiano, que fue lo que resaltó en ese periodo. ¿Sí? Bien, ¿y por qué deberíamos llamarla entonces cristiandad? Bueno, la cristiandad encuentra su fundamento en el bautismo común de quienes la integran. ¿Sí? Donde hay bautizados hay cristiandad o empieza a haber cristiandad. La cristiandad es entonces el conjunto de esos pueblos que se proponen vivir conforme al Evangelio y a las leyes del Evangelio. ¿Sí? Que de alguna forma la Iglesia va... Quiero morir de pie por mi familia. Quiero morir de pie ante mi patria.